Continuamos con el análisis de la metodología de la investigación y ahora vamos a analizar los procesos de la investigación mixta, explorando la integración estratégica de métodos cuantitativos y cualitativos en la investigación jurídica contemporánea. Entonces, sobre esto vamos a empezar con los fundamentos de los métodos mixtos. No se trata de jugar en dos bandas. Se trata de crear un diálogo estratégico entre dos enfoques para obtener una respuesta que ninguno de los dos podría dar por sí solo. En este orden de ideas, vamos a empezar con el concepto de qué es la investigación mixta. Decimos que es la integración sistemática de dos métodos, el método cuantitativo y el método cualitativo en un mismo estudio. La palabra clave que vamos a utilizar en este caso es la integración. No es hacer dos mini investigaciones separadas, sino hacer que los hallazgos de una informen, validen o expliquen la otra. Una sinergia metodológica que permite obtener compresiones más profundas y completas sobre el fenómeno que estamos estudiando. Una de las preguntas cruciales que debemos de resolver es el por qué usar los métodos mixtos. Esta es la pregunta del millón. ¿Por qué complicarse la vida haciendo un doble trabajo? La respuesta está en la riqueza y profundidad de los resultados que vamos a obtener sobre nuestro trabajo de investigación. La triangulación, confirmación de resultados desde múltiples perspectivas. Por supuesto, la complementación, que sería la visión completa del fenómeno estudiado, y el desarrollo, un método que construye al otro. En relación a la triangulación de los resultados, vamos a destacar lo siguiente. Decimos, usar ambos métodos para ver si llegan a la misma conclusión. Si tu encuesta cuantitativa dice el 80% de los jueces se sienten saturados y en tus entrevistas elementos de una investigación cualitativa confirman la narrativa dominante, es el agobio, tus resultados son mucho más fuertes. El beneficio de utilizar ambos métodos implicaría la convergencia de hallazgos desde diferentes métodos. Esto aumenta sin lugar a dudas significativamente la validez y la confiabilidad de nuestras conclusiones. Es como tener dos testigos independientes que confirman la misma historia. Entonces, desde este punto de vista, vamos a analizar que la complementación es una visión completa. La justificación más común es que buscamos una visión completa del fenómeno que estamos estudiando. Por ejemplo, la investigación cuantitativa nos dice cuántos amparos se ganaron. Este es el resultado. Y el cualitativo nos dice cómo estructuraron los argumentos de esos amparos ganadores en el proceso. Bueno, también avanzamos y llegamos con el desarrollo. Y en relación al desarrollo, vamos a señalar que usar un método para construir otro. Esta estrategia es especialmente útil cuando no tenemos claridad sobre qué medir o cómo hacerlo en su fase exploratoria. No sabemos qué preguntar en una encuesta. Primero hacemos entrevistas en el aspecto cualitativo a abogados para descubrir cuáles son las cinco principales problemas dentro del sistema acusatorio adversarial. Esto dentro de la fase exploratoria. En la fase de medición,
Usamos esas 5 preguntas para construir una encuesta cuantitativa, medir qué tan frecuentes son en todo el país. De esta manera vamos a continuar con la iniciación. Esto implicaría, pues, la búsqueda de contradicciones. El propósito. ¿Qué pasa si los datos dicen cosas opuestas? Esa contradicción es el hallazgo más valioso. Ejemplo jurídico. La investigación cuantitativa. Estadísticas judiciales nos dicen que los juicios orales son un 30% más rápido. En el enfoque cualitativo, entrevistamos a abogados postulantes, revelan que perciben el sistema como más lento y burocrático. Esas contradicciones entre datos objetivos y percepción subjetiva abren, por supuesto, nuevas líneas de investigación. Y por supuesto, la expansión en un conocimiento multidimensional. Simplemente queremos saber más desde más ángulos. La expansión nos permite abordar diferentes aspectos de un problema complejo utilizando fortalezas de cada método. La dimensión cuantitativa, la cualitativa, la dimensión contextual y la dimensión temporal. Vamos entonces a verificar cada uno de estos elementos que estamos estudiando. Y en este punto vamos a empezar con el pragmatismo. Y sobre el pragmatismo señalamos lo siguiente. Bien, iniciamos. Sustento filosófico de los métodos mixtos. Empezamos con la filosofía pragmática que vamos a desarrollar sobre la filosofía pragmática. Decimos, el investigador mixto no se casa con una sola filosofía, objetivismo cuantitativo y subjetivismo cualitativo. El investigador mixto es un pragmático. La pregunta de investigación es que el que la manda y usará cualquier herramienta, ya sea cuantitativa o cualitativa o ambas, que sirva para responderla. Es la filosofía de lo que funciona. Bien, entonces desde esta perspectiva vamos a empezar con el proceso de investigación mixto. Decimos, de la teoría a la práctica. Planteamiento del problema. Formulación de preguntas mixtas. El diseño de muestreo. Selección estratégica de participantes. La recolección y análisis. Integración de datos cuantitativos y cualitativos y metainferencias. Conclusiones integradas. Empezamos con el planteamiento de problema mixto. De esta manera vamos a desarrollar la pregunta misma que debe pedir ambas cosas. Una pregunta de investigación mixta, bien formulada, integra elementos cuantitativos y cualitativos de manera natural. Por ejemplo, ¿en qué medida cuantitativo la mediación reduce la carga judicial y de qué forma cualitativo perciben los mediados la justicia en dicho proceso? Entonces, aquí tenemos un enfoque jurídico mixto que tiene elementos tanto cuantitativos como cualitativos. Ahora, haciendo alusión a las estrategias de muestreo mixto, verificamos cómo elegimos a nuestros participantes. La estrategia del muestreo es crucial para la calidad de una investigación mixta. Por ejemplo,
tenemos un muestreo idéntico. Encuestas a 50 jueces, elemento cuantitativo. Y luego entrevistamos a 10 de esos mismos con un enfoque cualitativo. Las dos muestras, las dos muestras diferentes de la misma población, encuesta a 50 jueces en un aspecto cuantitativo y entrevistas a 10 jueces distintos en un aspecto cualitativo, bueno, vamos a verificar que la muestra del elemento cualitativo es subjuntivo intencional de la muestra cuantitativa. Van concatenados y de esta manera las muestras en diferentes niveles del sistema como se están presentando. Y bueno, de este punto llegamos, por supuesto, a el muestreo anidado en detalle. La estrategia. Vamos a generar encuestas a 500 abogados y entrevistas solo a 10 que tuvieron los puntajes más altos y a 10 con los puntajes más bajos. Esta estrategia nos permite profundizar casos extremos para atender mejor los factores que explican esas diferencias. Bueno, y tenemos también, por supuesto, el muestreo multinivel. El ejemplo que tenemos en el nivel uno, los expedientes. Analizamos 100 expedientes judiciales. En el nivel 2, los jueces. Entrevistamos a los 20 jueces que lo llevaron. Este enfoque nos permite capturar tanto la dimensión documental como la experiencia humana dentro del proceso judicial. Y bueno, llegamos, por supuesto, a la recolección y análisis de datos. El gran desafío implica manejar dos tipos de datos. Bien, en este caso vamos a iniciar con las bases del SPSS, transcripciones y entrevistas, y encontrar un punto donde dialoguen. Analizamos datos cuantitativos, bases de datos estadísticos y también un punto de integración. Convertir los enfoques cualitativos en códigos cuantitativos. Usar datos cuantitativos para contextualizar narrativas cualitativas. Y los datos cualitativos que implicarían transcripciones narrativas y observaciones. De esta manera vamos a llegar a un tema crucial que se denomina las metainferencias, el poder de la integración. ¿Qué es una metainferencia? Sobre esa metainferencia vamos a señalar que es la conclusión que obtienes solo gracias a la mezcla. Es el hallazgo de un método por separado, que ningún método por separado podría haber revelado. Por ejemplo, en el enfoque cuantitativo se dice, el 90% de las audiencias terminan en acuerdo reparatorio. En el enfoque cualitativo dice, los imputados confiesan por presión del defensor, no por arrepentimiento. Y la metainferencia nos dice, el éxito estadístico del 90% del sistema está ocultando un problema de coacción procesal. Muy bien. Esto, por supuesto, lo hicimos a través de la metainferencia, gracias a esta mezcla, que no podríamos haber llegado a este resultado por separado. Bien, continuamos y señalamos cuál es el valor de la metainferencia. Esta conclusión era invisible para cada método por separado. Solamente la integración estratégica de ambos enfoques permitió descubrir esa realidad oculta. Las metainferencias
representan el verdadero valor agregado de la investigación mixta, justificando el esfuerzo adicional que requiere este tipo de estudios. Por ejemplo, vamos a verificar que tenemos también diseños mixtos específicos. La receta metodológica. El diseño depende de dos elementos fundamentales que determinan cómo se va a estructurar la investigación. La prioridad, en este caso, ¿qué método es el plato principal? ¿Es el cuantitativo o el cualitativo? La secuencia se hace al mismo tiempo concurrente uno y después el otro secuencial. Muy bien. Y tenemos algunos tipos de diseños mixtos. Por ejemplo, el diseño secuencial. Uno primero y luego el otro. Y un diseño concurrente. Y en este punto verificamos ambos al mismo tiempo. Bueno, vamos a empezar a desarrollar el diseño exploratorio, el secuencial. Muy bien. El aspecto cualitativo y el cuantitativo. ¿Cuándo se usa? Cuando no sabes qué medir, necesitas explorar cualitativo para poder medir el cuantitativo. Ejemplo, entrevistas a profundidad de 15 víctimas de fraude para descubrir las categorías del daño psicológico que experimentan. Esto en su fase uno. En la fase 2 de esas categorías, construir una encuesta y medir qué tan frecuentes son esos daños en una muestra de 500 víctimas. Muy bien. Y bueno, de esta manera llegamos al DEXPLIS. ¿En qué consiste en este caso el DEXPLOS? La visualización de el proceso. Este diseño es ideal cuando entramos a un territorio desconocido. Necesitamos primero mapear el terreno antes de poder hacer una medición sistemática. De esta manera, por supuesto, vamos a estructurar un diseño explicativo secuencial. ¿Sale? El DEXPLIS. ¿Cuándo se usa? Cuando tenemos un número cuantitativo que no entendemos y necesitamos explicar el cualitativo. Fase uno, cuantitativo. Hacemos un análisis estadístico de 1000 expedientes y descubrimos un dato raro. Los jueces del juzgado tercero tardan el doble del tiempo que los demás. En la fase 2, en el aspecto cualitativo, vamos al juzgado tercero, hacemos entrevistas y de la observación explicamos el porqué, el retraso del juzgado tercero. De esta manera vamos a verificar que el DEXPLIS de alguna manera es el poder de la explicación, el hallazgo. Descubrimos que ese retraso es por un problema de personal, un cuello de botella administrativo o una carga de trabajo mal distribuida. Los números nos muestran qué está pasando, pero solo la investigación cualitativa nos revela por qué está pasando. Y bueno, de esta manera vamos a llegar al diseño transformativo, el DITRAS, un diseño secuencial cuantitativo o cualitativo, pero con un fin de justicia social. El objetivo es visibilizar a un grupo vulnerable y transformar su realidad. Justicia social, enfoque en grupos vulnerables y marginados, la visibilización
dar voz a quienes no la tienen, la transformación que implicaría generar un cambio social real. Bien, a partir de este punto vamos a verificar un compromiso con el cambio. El diseño va más allá de la simple generación de conocimiento. Busca activamente contribuir a la transformación de realidades injustas y a mejorar las condiciones de población vulnerable. Y bueno, ahora llegamos a los diseños concurrentes, investigaciones simultáneas. Y verificamos, por supuesto, el diseño de triangulación concurrente, el DITRIAC, cuantitativo más cualitativo. ¿Cuándo se usa? Para confirmar triangular resultados desde múltiples perspectivas al mismo tiempo. El equipo A, vamos a verificar que aplica una encuesta sobre percepción de la corrupción y el equipo B hace entrevistas a profundidad sobre experiencias de la corrupción. Al final se comparan los resultados de ambos para validar y enriquecer nuestras conclusiones. Este diseño triangular concurrente, por supuesto, pues de alguna manera tiene fortaleza por convergencia. La gran ventaja de este diseño es que ambos métodos se implementan de manera independiente y a su vez simultánea, reduciendo el tiempo total de la investigación mientras mantenemos un rigor metodológico. Bueno, y bueno, tenemos también, por supuesto, un diseño añadido concurrente. DIAC. ¿Cuándo se usa? En este caso, un método es el jefe principal y el otro es el ayudante. En este caso, vamos a hablar del anidado para responder una pregunta secundaria. Por ejemplo, el cuantitativo con el cualitativo. El estudio principal es una macroencuesta cuantitativa a 1,000 ciudadanos. En este punto vamos a ver anidada dentro de la encuesta. Ponemos tres preguntas abiertas al final. Y de esta manera llegamos al enfoque cualitativo-cuantitativo. El estudio principal es una etnografía cualitativa de un tribunal. El anidado aplicamos una pequeña encuesta a 20 funcionarios de ese tribunal para medir el clima laboral y de esta manera determinar el tema del retraso o también, por supuesto, la eficiencia en la resolución de controversias. Continuando con este diseño anidado concurrente, vamos a señalar lo siguiente. La jerarquía metodológica. En este diseño, un método tiene prioridad clara sobre otro. El método secundario está subordinado y sirve para complementar o enriquecer aspectos específicos de un método principal. Esta jerarquía debe ser clara desde el diseño de la investigación y reflejarse en la asignación de recursos y precios. Y bueno, de esta manera llegamos a una comparación de diseños secuenciales. El DEXPLOS cualitativo menor que cuantitativo, exploras primero para descubrir qué medir después. Y tenemos también el DEXPLIS cuantitativo menor a cualitativo. Mides primero y luego explicas los números que no se entienden y el DITRAS flexible es secuencial
con un enfoque a la justicia social y a la transformación. La comparación de los diseños concurrentes que estamos realizando verifican lo siguiente. Ambos métodos con igual peso para triangular y el DIAC un método principal con otro anidado como apoyo. Los criterios que tenemos que tomar para elegir un diseño son los siguientes. Nuestra pregunta de investigación. ¿Qué se necesita saber? Explorar, explicar, confirmar o transformar. Esta es la pregunta de investigación que tenemos que formular. Después, nuestros recursos disponibles. Tenemos tiempo impersonal para hacer ambos métodos simultáneamente. Nuestro conocimiento previo. Ya sabemos cómo medir o necesitamos explorarlo primero y el objetivo final. Buscamos un conocimiento académico o una transformación social. La ventaja que tenemos con estos métodos mixtos son varias, entre los cuales podemos mencionar la compresión integral. Captura tanto la amplitud como la profundidad del fenómeno. Mayor validez. La triangulación favorece o fortalece la confiabilidad de los hallazgos y la flexibilidad que nos permite ajustar el rumbo según los hallazgos preliminares. Llegamos, por supuesto, al desafío de los métodos mixtos. Tiempos y recursos. Se requiere más tiempo, personal más capacitado y recursos financieros que un estudio basado en un solo método. Por eso es muy importante el compromiso del investigador, las competencias múltiples. El investigador debe de dominar técnicas tanto cuantitativas como cualitativas o formar equipos interdisciplinarios y tenemos una integración compleja. Combinar datos numéricos y narrativos requiere creatividad metodológica y rigor analítico. Y ya al final, la publicación. Algunos revisores académicos pueden no estar familiarizados con estos diseños. Y bueno, ¿cuál sería en este caso el éxito de una investigación mixta? De esta manera, es importante destacar los siguientes puntos. El primero de ellos es una planificación rigurosa. Define claramente desde un inicio cómo y cuándo se integran los métodos que vamos a utilizar. Una justificación sólida. Explica por qué necesitas ambos métodos, no solo porque es mejor. La integración real. No hagas dos estudios separados. Busca el diálogo entre los datos. Y por supuesto, la transparencia metodológica, que sería documenta cada decisión y limitación de él proceso. De esta manera llegamos a las aplicaciones en investigación jurídica. Los métodos mixtos son especialmente valiosos en el campo jurídico, donde convergen tanto dimensiones normativas sociales y humanas. En un 85% verificamos estudios de eficacia, por ejemplo, de reformas judiciales que combinan estadísticas con experiencia. En un 70% análisis de acceso a la justicia que integran datos demográficos como narrativas y por supuesto en un tema de evaluaciones, políticas públicas con componentes mixtos.
Un ejemplo integrado de medición judicial lo podemos de señalar a continuación. El componente cuantitativo. Análisis de 500 casos de mediación. Tasas de acuerdo por el tipo de conflicto, tiempo promedio de resolución y los costos comparativos. El componente cualitativo, entrevistas con 30 mediados, la observación de 15 sesiones, la percepción de justicia y la satisfacción de los mediados con el proceso. La meta inferencia. Aunque la medición es estadísticamente eficiente, la percepción de justicia depende más de calidad de proceso que del resultado. Y bueno, esto es el futuro de la investigación mixta. Los métodos mixtos representan una evolución natural de la investigación social y jurídica. En un mundo cada vez más complejo, necesitamos herramientas metodológicas igualmente sofisticadas para su comprensión. Ahora llegamos a recomendaciones finales sobre estos métodos mixtos. Bien, la formación continua. Invierte para aprender ambos paradigmas metodológicos. Colaboración. Forma equipos interdisciplinarios cuando sean necesarios. La creatividad. No temas innovar en la integración de los métodos, pero siempre ten un propósito claro. Mantén siempre el foco sobre nuestra pregunta de investigación. Y bueno, los puntos clave que conviene recordar son los siguientes. La integración es la clave. No basta con hacer dos estudios separados. Estos deben de converger, estos deben de dialogar. El pragmatismo guía las decisiones. La pregunta de investigación determina el método, no al revés. Las metainferencias son el tesoro. Buscamos las conclusiones que solo la mezcla puede revelar. Cada diseño tiene su propio propósito. Elige el diseño según los objetivos y recursos y recuerda, la complejidad vale la pena. Los métodos mixtos ofrecen comprensiones más ricas y válidas. Y bueno, estimados amigos, con esto llegamos a la conclusión. Gracias a estos métodos mixtos donde la ciencia y el arte se encuentran. La investigación mixta no solo es una técnica metodológica, es una forma de pensar que abraza la complejidad y la búsqueda de la verdad desde múltiples perspectivas. Les damos las gracias por el análisis de este video y por supuesto hemos llegado a conclusiones muy importantes en relación a los procesos de investigación mixta y su aplicación dentro de la investigación jurídica. Muchas gracias por su gentil atención.